Buenos días, en representación de la Universidad Federal de Marañón, tengo el honor de presentar al profesor Luis Andrés Rosso Cerón, doctor en matemáticas de la Universidad de Sao Paulo, quien impartirá la conferencia titulada Resolución de problema, calcular algunos puntos de la función de Cantor. Profesor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muy buenos días, Andrea, y a todos los organizadores. Muchísimas gracias por la invitación a este segundo encuentro matemático del Caribe, organizado por la Universidad Tecnológica de Bolívar. Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar con la resolución de este problema que fue propuesto en la revista Profesor de Matemáticas como un problema de Olimpiadas. El planteamiento conciso del problema es el siguiente. F es una función definida en el intervalo 0,1, no decreciente en ese intervalo, y tal que para todo x en 0,1 se tiene que f en 0 vale 0, es decir, la función pasa por el origen. F de x tercios es un medio de f de x, y f de x más f de 1 menos x vale 1. Vamos a entender a x y a 1 menos x como complementares en el intervalo 0,1. Es decir, por ejemplo, el complementar de un tercio será 2 tercios, el complementar de 0 será 1, el complementar de un tercio, de un cuarto, perdón, será 3 cuartos. El problema consiste en particular en calcular la imagen de f en esos 4 números: 18 sobre 2018, 4 sobre 9828, 1 sobre 7381 y e sobre pi. Entonces, aproximación a inconvenientes que tuvimos en el desarrollo de ese problema particular. Cuando intentamos calcular el valor primero de f18 sobre 2018, encontramos algunas sucesiones de números dentro del intervalo 0,1 que permitieron curiosamente calcular no el valor inicial de f de 18 sobre 2018, sino de 4 sobre 9821 y de 1 sobre 7381. Eso en particular, esos números en particular, se calcularon debido a la estructura que poseen 4 sobre 9828 y 1 sobre 7381. Esa estructura, o ese concepto de estructura, vamos a definirlo más adelante, porque ellos gozan de una estructura particular. Entonces, como dije, curiosamente no fue posible inicialmente calcular el número f de 18 sobre 2018, a partir, sí, de las secuencias que 9 sobre 1009, equivalentemente 18 sobre 2018, generó el intervalo 0,1. Aunque sí fue posible deducirlo a partir de ciertas propiedades que tiene la función f. Y bueno, a partir también del cálculo de otros puntos previamente determinados. Yo hago una distinción en este contexto particular de lo que se va a entender por calcular y deducir simplemente lo que, como se entendió en este problema. Entonces vamos a entender aquí por calcular o calcular directamente el valor de f de x cuando exista una fórmula explícita dependiendo exclusivamente del parámetro x, como sucede por ejemplo en la función f de x igual a x menos 1. Es evidente por la apariencia de la función f con esas tres propiedades que esto no sucede, es claro. Y por deducir f de x cuando no sea posible calcularlo, pero existe una manera conveniente de hacerlo a través de otros valores y de manera concreta cuando existan dos puntos A y B en el intervalo 0,1 coincidiendo sus imágenes f de A y f de B y de tal forma que estos valores sí, f de A y f de B sean calculados directamente como se dice anteriormente o se deduzcan a partir de otras propiedades de la función. Entonces, algunas propiedades inmediatas de la función, en primer lugar de la propiedad 2, aquella que dice que f de x tercios es un medio de f de x, entonces tenemos que f de 18 sobre 2018, que es f de 9 sobre 1009, es 2 veces f de 3 sobre 1009, entonces 4 f de 1 sobre 1009, o entonces un 16avo de f de 729 sobre 1009. De esta manera vemos que calcular o deducir en el sentido anteriormente establecido alguno de estos 7 números, f de 3 a la i sobre 1009, con i variando entre 0 y 1, equivaldrá a deducir o calcular el número f de 18 sobre 2018. Se introdujo en este contexto este conjunto de 1008 números, 1 sobre 1009, 2 sobre 1009, 3 sobre 1009, hasta 8 sobre 1009, porque fue en cierto sentido importante. Evidentemente el número 18 sobre 2018 hace parte de ese conjunto de. Como consecuencia de las tres
propiedades que goza la función f, nosotros calculamos una serie de secuencias dentro del intervalo 0,1 que de hecho coinciden con algunos puntos del conjunto de Cantor y evaluamos la función en esos puntos. Es evidente que el valor de la función en esos puntos de esas sucesiones en el intervalo 0,1 irán a coincidir o irán a incidir mejor en el conjunto D, toda vez que esas sucesiones hacen parte o ciertos miembros de esas sucesiones hacen parte del conjunto D. De manera inmediata, ya que la función pasa por el origen, f de 0 vale 0, entonces f de 1 vale 1. Y ya que f no decreciente en el intervalo 0,1, la función resulta ser limitada, es decir, f de x se mueve en el intervalo 0,1. Una extensión inmediata de la propiedad 2 es que f de x novenos es f de x cuartos, f de x 27avos es f de x octavos, y de manera general y de forma inductiva se prueba que f de x sobre 3 a la n es igual a f de x sobre 2 a la n para todo número natural. Esa expresión número 4 aquí mostrada permite establecer fácilmente que siempre que se conozca el valor de f de x para cierto x en el intervalo 0,1, podremos determinar el valor de f de x sobre 3 a la n. Y en particular, como f de 1 vale 1, entonces f de 1 sobre 3 a la n es 1 sobre 2 a la n. El complementar de 1 sobre 3 a la n en el intervalo 0,1 es 3 a la n menos 1 sobre 3 a la n, y por tanto su imagen, la imagen de 3 a la n menos 1 sobre 3 a la n será 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n. Note la manera como f está transformando ese tipo particular de sucesiones. Aquí sí, aquí entendemos este proceso de calcular los valores de la función en esas sucesiones, como se dijo anteriormente. Es decir, conocemos explícitamente qué hace f en cada uno de los términos de esas sucesiones. De igual forma, en la propiedad 3 tenemos que f de un medio vale un medio. Y en esa última propiedad número 4, si tomamos x como un medio, deducimos otras propiedades. F de 1 sobre 2 por 3 a la n es 1 sobre 2 a la n más 1 y su correspondiente fórmula para el complementar. Entonces, ¿de qué manera vamos a encontrar primero f de 4 sobre 9.828 y 1 sobre 7.381 aprovechando estructura? Bueno, hicimos una reformulación de la propiedad número 4. Para todo número real z dentro del intervalo 0 y 1 sobre 3 a la n variando en los naturales, esa propiedad número 4 se reescribe de esa manera conveniente. F por 3 a la n veces z es igual a 2 a la n veces f de z. Eso es equivalente, evidentemente. Entonces, será posible construir otra sucesión o sucesiones dentro del intervalo 0,1 distinta de aquellas que ya fueron deducidas, combinando las propiedades 3 y 7 que permitan alcanzar el objetivo de calcular f de 4 sobre 9.828 y f de 1 sobre 7.381. Nótese, por ejemplo, que f de 3 cuartos más f de 1 cuarto debe ser 1. 1 cuarto es el complementar de 3 cuartos, lo que implica, por las propiedades 1, 2 y 3 de la función, que f de 1 cuarto es 1 tercio y f de 3 cuartos es 2 tercios. De la misma forma, si tomamos x como siendo 9 décimos, por las mismas propiedades de la función 1, 2 y 3, f de 1 décimo vale 1 quinto y f de 9 décimos vale 4 quintos. De forma general, para construir una secuencia conveniente, si tomamos x como siendo 3 a la m sobre 1 más 3 a la m, tendremos el complementar en el intervalo 0,1 de la secuencia 3 a la m sobre 1 más 3 a la m es 1 sobre 1 más 3 a la m. Y aprovechando esa propiedad número 3 de la función, deducimos estas otras fórmulas aquí mostradas en 8. Nótese de nuevo la manera como f está transformando esas secuencias. 1 sobre 1 más 3 a la m es 1 sobre 1 más 2 a la m. Esa es conocida como la función de Cantor, evidentemente, como se muestra, por ejemplo, en el programa Wolfram, ¿no es cierto? Entonces, las expresiones 5, 6 y 8 son algunas sucesiones dentro del intervalo 0,1 para las cuales nosotros tenemos una fórmula explícita de calcular la función en cada uno de los miembros de esas sucesiones en el sentido en que lo hemos mencionado anteriormente. Vamos a seguir extendiendo esas fórmulas de manera conveniente para calcular los valores de f de 4 sobre 9.828 y 1 sobre 7.381. En particular, aprovechando la expresión número 8, f de 1 sobre 3 a la n más 3 a la m más n será 1 sobre 2 a la n más 2 a la m más n, que de manera general
extendido, evidentemente, para A y B naturales, tendremos que f de 1 sobre 3 a la A más 3 a la B será 1 sobre 2 a la A más 2 a la B y su correspondiente fórmula para el complemento. Nótese que hay una conservación de estructura de las fórmulas 5, 6, 8 y 9, de la manera en que f transforma cada miembro de las sucesiones deducidas anteriormente, en el sentido de que solo, entre comillas, cambia la base 3 dentro en las preimágenes por la base 2 en las imágenes. Esto va a permitir extender estas propiedades, esta última propiedad 9 será extendida mejor en la siguiente afirmación y esta sí permitirá calcular los valores que queremos. Entonces la afirmación es la siguiente: para m natural fijo tenemos que f de 1 sobre la suma de potencias de 3 a la i veces m, entonces 3 más 3 al cuadrado más 3 a la 3, para cierto número natural n, o entonces 9 más 9 al cuadrado más 9 al cubo, es exactamente 1 sobre la correspondiente potencia de 2. Eso para cada n escogido, pero m fijo. La prueba de eso consiste, es un poco extensa, no es difícil, pero es un poco extensa, consiste simplemente en, de manera repetitiva, usar las propiedades 3 y 7. 3 es una propiedad que goza la función y 7 es una fórmula ya deducida anteriormente. Una equivalencia es la siguiente: f de 1 sobre 1 más sumas de potencias de 3 es 1 sobre 1 más la correspondiente suma de potencia de 2 y la correspondiente fórmula para su complementario. Esa expresión 11 sí permitirá ahora determinar los valores de f de 4 sobre 9.828 y de 1 sobre 7.381, aprovechando la estructura que tienen esos números, estructura que quedará clara ahora. 91 es 1 más 90, que se puede escribir también como 1 más 9 más 81. Si tomamos m y n en la última afirmación 11, en la última proposición 11, entonces f de un noventavo, que es f de 1 sobre 1 más 9 más 81, será 1 sobre 1 más 4 más 16, es decir, un 21. Y dado que 1 sobre 2457 es 1 sobre 27 por 91, de las proposiciones 4 y 11 tenemos que f de 4 sobre 9828 será 1 sobre 168. Aquí corrimos con suerte. Aprovechamos la manera en que es posible escribir el número 2457 como 27 por 91 y evidentemente también 91. Y ya que 4 sobre 9.828 es 1 sobre 2.457, entonces es posible calcular, sí, usando la proposición número 11, el valor de f en ese número. De la misma forma, f de 1 sobre 7.381. Sucede que 7.381 es 1 más 9 más 9 al cuadrado más 9 al cubo más 9 a la 4. Y por tanto, según la proposición número 11, f de 1 sobre 7.381 será 1 sobre 341, es decir, 1 sobre 1 más 4 al cuadrado más 4 al cubo más 4 a la 4. A propósito de la propiedad del complementar, f de 9.824 sobre 9.828 será 167 sobre 168 y f de 7.380 sobre 7.381 será 340 sobre 341. ¿Qué sucede entonces con el número 18 sobre 2018? Se tiende a pensar que de las mismas propiedades 1, 2 y 3, sabiendo manipular, se pueden deducir ciertas fórmulas y entonces calcular ciertos puntos del intervalo 0, 1, siempre y cuando esos puntos pertenezcan a esas secuencias para las cuales tenemos fórmula explícita, por ejemplo en 5, 6, 8, 9, 10 u 11. Sucede que la matemática es dolorosa en la mayoría de los casos y esas palpitaciones que suelen tenerse resultan ser falsas. Entonces, en la inmensa mayoría, para determinar el valor de cierto x en el intervalo 0, 1, no contaremos con la suerte de encuadrar ese número x en alguna sucesión conocida, y todas estas hacen parte del conjunto de Cartman, y que al mismo tiempo conozcamos una fórmula explícita para calcular el valor de f de x. Entonces, ¿qué hacemos con f18 sobre 2018? Vamos a ver lo que podemos hacer.
Ya se dijo que calcular el valor de f de 18 sobre 2018 será equivalente a calcular cualquiera de esos 7 valores ahí, f de 1 sobre 1009, o entonces f de 3 sobre 1009, o f de 729 sobre 1009, entre los otros que aparecen ahí. ¿Qué sucede, por ejemplo, con f de 1 sobre 1009? Nótese que 1009, evidentemente, 9 más 1000, y entonces ese 1000 lo puedo escribir como el cubo de 10, y desarrollando ese cubo resulta ser 1 más 3 al cuadrado, más 3 al cubo, más 3 a la 5, más 3 a la 6. Aquí en el desarrollo de ese problema surgió el concepto, y en este contexto, de lo que es una suma completa e incompleta. Este número 1009 es lo que yo llamo una suma incompleta de 1 más algunas de las primeras 6 potencias de 3 o de las primeras 7 potencias de 3, y comenzamos con 3 a la 0, como siendo 1. La suma completa asociada a ese número será 1093, que es 1 más 3 al cuadrado, más 3 al cubo, más 3 a la 4, a la 5, a la 6, que es 1093. Y lo que sí se sabe de la proposición 11 es que f de 1 sobre 1093 será